negra. Don. Ahora sí. Bueno. Eh, Me pareció el otro día muy interesante. Hola, buenas noches. Buenas noches a las dos por haberse sumado. Gracias por estar acá. Y les decía que me parecía interesante después de esta seguidilla de temas que veníamos dando, que era importante como para seguir profundizando, hablar de lo que es el toroide. Si bien me acuerdo de los primeros encuentros, no sé si ustedes los habrán visto, yo hablaba esto del estado de presencia y de la activación del campo energético. Lo hablé muchas veces, pero no especificando ni profundizando sobre lo que es el toroide. Eh, lo menciono muy seguido cuando hablo, ¿no? De esta importancia de hacer un hábito, un ejercicio conveniente de trabajarlo tanto a la mañana, cuando recién iniciamos, antes de irnos a dormir, o en aquel momento que consideremos también a veces volver a nosotros, ¿no? Y a ser conscientes de, de ese espacio energético, de esta dinámica energética que somos, ¿no? Es ese patrón energético que, que se desarrolla, que somos nosotros y que es todo lo que es a nuestro entorno. Hoy leía, todo tiene un toroide, ¿sí? Los árboles tienen su toroide, los animales tienen su toroide, la tierra tiene su toroide, el universo tiene su toroide. Y es ese flujo constante y continuo de energía que somos. Teniendo como punto cero, como punto de impulso a este flujo energético, el corazón, el motor que es el que implosiona para eh, hacer que ese flujo sea constante y continuo. Eh, pero que al mismo tiempo también tiene como vórtices los chakras, que es lo que habíamos hablado el encuentro anterior, no el otro. Estos campos energéticos, estos puntos claves energéticos que son los que vimos el otro día, son los 7 principales, pero en realidad hay muchos más secundarios y son estos vórtices energéticos los que retroalimentan a este toroide. Pero el equilibrio de este flujo energético en el que nosotros estamos permanentemente retroalimentándonos, ¿sí? Haciéndonos conscientes. Y hago este movimiento ¿por qué? Porque del centro del corazón se expande hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como si fuera una gran rueda energética de flujo que sale hacia los costados, ¿sí? Como si fueran formándose ochos infinitos, así, hasta saliendo del corazón hacia el chakra del alma, el octavo chakra, descendiendo, conectando con el chakra de la tierra, la estrella de la tierra que la tenemos por debajo de nuestros pies y hace ese flujo de ida y vuelta. Este campo energético, este campo electromagnético, que es nuestra energía, eh, decíamos que tiene como puntos, como vórtices, los chakras. Como habíamos dicho en ese momento, los chakras van a estar armonizados, alineados dependiendo de nosotros. Este toroide va a estar expansivo dependiendo de nosotros. Y esto va a depender de la coherencia en la que habitamos, ¿no? Y cómo somos en función al entorno que nos rodea. Y ahí viene esto de ser soberanos de nuestra propia energía, de saber cómo blindar ese campo energético,
y ese campo energético va a ser expansivo dependiendo del nivel de frecuencia en el que nosotros nos mantenemos, sostenemos y amplificamos. Y eso va a tener que ver, primero y fundamental, eh, nosotros tenemos una trayectoria de vida en la cual de alguna manera nuestra educación, el lugar, el entorno en el que hemos sido, en el que hemos crecido es el que va a determinar un poco, ¿no? Y luego como adultos definir cómo queremos evolucionar. ¿Por qué hablo de la educación? Porque según los dogmas o los preceptos o eh, lo que impactó en nosotros, todas esas enseñanzas de nuestra familia, de la escuela, de la sociedad en la que estamos, es lo que nos va a permitir desandar de alguna manera y poder encontrar nuestra propia verdad. Eh, Hoy es fácil poder hablar de eso, hoy se habla mucho de eso, pero mis padres, mis abuelos, lejos estaban de cuestionarse esto y mucho menos de ser conscientes de que estábamos envueltos en energía pura o que somos energía pura. Quizás en los 70, ¿no? Ahí comenzaba, no sé, Inés, capaz que nos podés ayudar, pero yo, por ejemplo, mi papá, que hoy tendría 80 años, él era un apasionado de estos temas, pero era algo que lo leía o se interesaba como medio escondidas, ¿no? Después ya de grandes como que se atrevió un poco más a profundizar. Por eso tengo tantas piedras de él, porque tantos cristales. Pero no era algo que uno se podía, primero porque las redes nos llevaron a poder acceder a un montón de información más que lo que se podía en esa época. Pero la realidad que a ellos mismos, a quienes les llamaba o les interesaba el tema, también lo hacían de manera, no sé si escondida, pero no eran tan, no se podía hablar con tantos, no se podía profundizar tanto. Eh, sí, Inés, te escucho. En realidad en mi casa no había. Yo soy grande, la más grande del grupo, pero lo que es, o sea, lo más cercano a todo esto, que yo siempre digo de dónde me viene, ¿no? Porque uno dice, "Pues, ¿cómo estoy en este camino y por qué? O sea, ¿por qué a mí me llamó la atención todo esto? Por eso la pregunta que me hago, porque lo más cercano en mi familia era mi mamá, bueno, nada, mi papá menos. Mis abuelos ni hablar, mi abuela era del campo, y por ahí podría venir alguna de esas cositas de cosas tradicionales, de cosas de, no te digo que del más allá, pero algo por algún lado, ¿no? Porque la más cercana que yo recuerdo o que a veces decía alguna cosa es una tía, o sea, una hermana de ella. Por parte de mi papá, nadie. Y por eso siempre me pregunto que de dónde viene todo esto. Y a su vez a mí, o sea, es como que es como si hubiera uno por generación. Porque mi ahijada, que es nieta de esa tía, un día, hablando de déjà vu y otras cosas que le pasan a ella, me dice, ¿y por qué me pasa esto? O me dijo un día, y decime, ¿por qué caí yo en esta familia? La familia que formó mi prima. Y yo digo, no sé, Sofía, porque a vos te pasa esto y a mí me pasa en la mía tal cosa, pero estamos conectadas y es mi ahijada. ¿Me explico? O sea, Sí, yo tengo muy de pensar esas cosas. En mi casa mi madre me diría, no seas fetichista. claro, Era su frase. claro. Ese es mi Bueno, aporte. pero es como en todo, bueno, yo no te puedo decir todas las cosas que me han dicho mi familia, pero eh, hoy en día es más común o es más fácil encontrar personas, seguramente porque las redes también nos han ayudado, ¿no? De alguna manera, tanto que criticamos las redes, internet, y ha tenido sus beneficios, porque bien utilizadas son buenas herramientas, nos han acercado y Me nos han acordé de algo. enriquecido. ¿Eh?
Me acordé de algo. Sí. Yo recuerdo pocas cosas de cuando era chica y soy la mayor de dos hermanos. Pero mi hermano, cuando era chiquito, y yo no le preguntaba porque yo solo recuerdo su pregunta, decía, empezaba las frases para contar algo cuando yo era grande y hacía todo un relato que yo no me acuerdo. Ese es el único recuerdo que yo digo, wow, mirá lo que decía mi hermano. Cuando yo era grande, Claro. contaría cosas Se acordaría de otras vidas como el que habla o del de otras amiguito dimensiones. invisible. Sí, él decía cuando yo era grande y empezaba a contar algo. Claro. Bueno, yo tenía a mi hijo, ahora no se le puede hablar de nada, pero él tuvo una época, porque la realidad es que los chicos tienen una apertura inmensa. Lo que pasa que esto mismo, ¿no? La sociedad, la escuela, uno que a veces no supo cómo guiarlos. Yo cada vez que decía eso le daba, siempre le decía lo mismo, no tenés que tener miedo, no, pero él veía, siempre vio y tiene una capacidad. Claro, y a mí siempre me interesó, pero no sabía cómo guiarlo. Entonces le preguntaba a mi terapeuta y él me decía, Maruja, no tengas miedo, no te asustes vos tampoco y dale seguridad y tranquilidad. Lo que pasa es que es difícil explicarle a él lo que le está pasando, pero él lo que veía son las distintas dimensiones que viven, que coexisten al mismo tiempo y que, que son distintos, estos mundos paralelos, ¿no? En donde el tiempo no es lineal, no existe. Entonces, cuando hablan de fantasmas o de entidades, en realidad es esa coexistencia de las líneas de tiempo, ¿sí? Y muchos los que ven, en realidad lo que están viendo es otra dimensión que se está dando por eso esta capacidad de manifestar lo que ya está, porque está sucediendo en otra, perdón, porque me dejé el coso y me desconecta. Bueno, esto que retomando, porque si no nos vamos a ir por las ramas y es muy interesante este tema, volviendo a lo que es el toroide, esto, ¿no? Este campo energético que somos, esta dinámica electromagnética que somos, que tiene como punto cero el corazón, va a estar expandida o contraída según nuestro proceso evolutivo. Y aquí tiene que ver esto que veníamos hablando, ¿no? Esta formación que hemos podido tener de niños con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno escolar, amigos, etcétera, sociedad, y cómo en la medida que empezamos a ser jóvenes adultos, comenzamos a desandar y a poder conectar con nosotros. Y el volver a conectar con nosotros implica ir hacia adentro, a reconocer el poder que habita en nuestro corazón, que es ese motor, ese flujo energético que va a generar este toroide que está retroalimentado con los chakras. Ese buen funcionamiento es el que va a permitir la expansión. La expansión energética implica expansión de conciencia. Expansión de conciencia es lo que nos va a permitir habitar en mayor claridad mental, en mayor conexión con nuestro sentir. Este toroide es lo que comúnmente se denomina alma, perdón, aura. Es lo que comúnmente se dice, porque el aura tiene un color, que tiene otro color. ¿De qué va a depender? En cómo vibramos energéticamente. Si nosotros vibramos en el miedo, en las preocupaciones sin detener nuestra mente, si vibramos en el ego queriendo controlar absolutamente todo, este toroide que debe ser fluido y expansivo se contrae, como se atoran los chakras, como se atora el flujo energético de los chakras. Y ahí aparecen un montón de síntomas emocionales y físicos. ¿Por qué? Porque el flujo
electromagnético de nuestra propia biología no fluye como debe fluir en expansión. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la ansiedad, aparecen los ataques de pánico, aparecen todas las dolencias físicas que pueden aparecer, todas las alteraciones físicas que pueden aparecer, porque el cuerpo humano es es la tecnología más avanzada. Entendiendo que este campo energético depende de cómo vibramos, y vibrar es, me encuentro en calma. Hay algo que, y acá está Rosana para, bueno, no me acuerdo quién de ustedes hizo alguna vez online conmigo una sesión cuántica, pero cuando trabajamos en la sanación cuántica, en la sesión en donde la frecuencia energética que se activa es de alta vibración, porque, bueno, yo me dispongo acá a hacer canal y se activa una alta frecuencia asistida por maestros y guías, ¿no? Pero quienes participan, yo he participado en varias sesiones, ¿no? No siendo yo canal, sino el cuerpo entra en un estado de homeostasis, es cuando esa calma absoluta que se genera por el flujo continuo, armonioso y sostenido, que nos va a llevar a que ese toroide comience a fluir de una manera constante, continua, fluida, que va a hacer que eso se expanda. Al expandirse, toda la energía electromagnética de nuestra biología comienza inevitablemente a buscar esa normalización. Ahí es cuando entramos en la recalibración energética. ¿Por qué? Porque si hay energía negativa estancada, ¿qué hace esa energía? Querer salir corriendo. Porque el flujo energético y constante de alta frecuencia vibracional, ¿sí?, va a hacer que todo empiece a armonizarse, a equilibrarse. Y si hay energía estancada en los chakras, a través de cordones energéticos, lo que sea, ese flujo constante del toroide hace de que todo es como una depuración. Esa depuración energética, activar nuestro corazón vibracional para que comience cada vez más a generar esos impulsos energéticos para que este toroide se amplifique, se expanda, es lo que nos lleva a tener mayor claridad, a todo ese proceso de armonización, de recalibración sostenida en el tiempo, es lo que nos va a llevar a que cada día podamos tener mayor claridad mental, mayor entendimiento de nuestros propios procesos. La conexión con nuestro corazón es el que nos permite encontrar nuestro origen, encontrar nuestro sentido, nuestro propósito, saber que debemos actuar en coherencia. El toroide, para su expansión y equilibrio permanente, requiere coherencia. Y eso, que ya lo dije en varias veces, ¿qué quiere decir? Siento, hablo, hago y pienso en coherencia. Ese estado de coherencia, soy, hago, digo y pienso, es el que me va a sostener en que ese toroide tenga una fluidez constante, armoniosa y en crecimiento. Es el que me va a permitir que mi proceso evolutivo sea en expansión y en crecimiento, el que me va a permitir encontrar el propósito de mi vida, el que me va a permitir sostener, estar en la claridad mental cuando hay que tomar decisiones, el que me va a permitir desarrollar mis dones con claridad, porque les aclaro algo, no hay nadie en este mundo que no tenga dones. Los dones, dentro de poco tiempo, va a ser como comemos, como caminamos, porque es propio del ser humano. Hay quienes vienen a desarrollar algunos más que otros,
No tenemos por qué de tener todos desarrollados. Pero hay quienes vienen a ser clarividentes, hay quienes vienen a ser clariaudientes, hay quienes... Entonces, pero ¿cómo se logra con este toroide expandido? Primero y principal y ante todo, ser conscientes que somos un campo electromagnético y que todos los días debemos ejercitarlo. Y que no se trata solamente visualizo que estoy envuelta en un... No, se trata también de sostenernos en nuestra conexión, de nuestro estado de presencia para... ¿Qué escucho en mi casa? Escucho la queja, escucho el noticiero, escucho, no sé, o el vecino que vive protestando, o elijo ponerme sonidos, música, o ver videos que me muestran paisajes hermosos, o algo que no me altere el sistema nervioso. El sistema nervioso alterado va a significar justamente la energía electromagnética que esté alterado. Entonces, hablo con la queja y bueno, si estoy hablando permanentemente a través de la queja, hablando permanentemente que todo lo que hablo, todo lo que pienso, vivo en permanente meditación, pero me voy a la cama y mi mente no puede parar y estoy con insomnio porque las preocupaciones, tú. Entonces, es un flujo permanente y escuchar nuestro cuerpo, que es esa antena biológica que nos está marcando en qué parte de nuestro cuerpo hay que trabajar. Esa escucha, esa observación es la que nos va a permitir que ese campo, que es el toroide, sea sostenido, fluido y en expansión permanente. Yo bueno, les estuve compartiendo, alguien para preguntar me abre, me pregunta, les quiero compartir un par de imágenes, me dicen si se ve bien, esta creo que no se las compartí todavía, a ver si esto se va, ahí está, pucha, ¿lo están viendo? Sí, ¿no? Bueno, acá muestra, por ejemplo, lo de que todo, ¿por qué todo tiene toroide? Porque en realidad son campos energéticos, ¿no? Si estamos diciendo que todo es todo ser vivo, eh, que todo ser vivo es energía, todos tienen un campo energético, ¿sí? ¿Qué es el toroide? Es el patrón energético que sostiene todo lo vivo. La tierra tiene su toroide, nuestro corazón tiene un toroide, un árbol, una célula, un pensamiento. Es un flujo eterno. Entra, se expande y vuelve al centro. El centro, en nuestro caso, es nuestro corazón. Y comienza de nuevo. Cuando comprendes esta forma y la integrás en tu frecuencia, entendés que todo está conectado, que nada existe aislado y que tú eres parte del mismo tejido que respira en cada ser. El toroide te recuerda algo simple y sagrado. Tu energía siempre está... Ay, no veo un pomo. Perdón, ¿eh? Intentando volver a ti. ¿Sí? O sea, porque aparte esta sabiduría, ¿no? Siempre, siempre, a pesar de que hagamos millones de macanas y nos autotorturemos, esa energía está tratando siempre de restablecerse. Siempre está tratando y acá tenemos una imagen, bueno, ¿sí? Un poco cómo es. Acá lo muestran, este sería la conciencia, ¿no? El chakra del alma, el chakra de los pies, y cómo esto fluye, viene a ser lo que comúnmente se le dice aura. Ahora se lo empieza a decir toroide, toro. Y es el flujo permanente que nos envuelve. A ver, acá tenía otra imagen. Bueno, el toroide plano del ser humano. Acá podemos ver lo ascendente
que comunica y activa luz, información, y descendente, materia, sombra. Ojo, que sombra no implica algo malo, sino que implica todo lo que tiene que ver justamente con la materia y a lo que hemos venido, ¿sí?, a hacer materia. Y acá dice, ¿lo sabías? El corazón es el campo electromagnético más fuerte de nuestro cuerpo. Y acá podemos ver lo que puede ser si el corazón está vibrando. El corazón siempre va a vibrar. Esto va a ser si tenemos coherencia y escuchamos al sentir, hacemos el sentir y pensamos en sentir. O es el ego el que domina nuestro hacer, nuestro decir y nuestro sentir. ¿Sí? El sentir es único, pero esta frecuencia va a ser así alocada o va a emanar vibraciones armoniosas que sostengan este toroide dependiendo de ese nivel de coherencia que podamos tener. ¿Se entiende? Hoy hablaba de esto, ¿no? De cómo el toroide... Perdón, estoy viéndome que estoy toda despeinada, perdón. Hoy fue un día de corridas, por eso. Eh, Esto también, ¿no? En este sentir, ser, hacer, pensar, qué nivel de vinculación, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos. Y acá no se trata de romper, aislarse, vivir en una burbuja sin vincularse. No, al contrario, porque el ser humano es un ser social y es una de las misiones que tiene. Pero dentro de esta coherencia es eso mismo. Esa coherencia también es dejar de sostener, ¿sí?, lo que no vibra con ese nivel de conciencia y expansión que va teniendo nuestro toroide. Es difícil sostener, de hecho, es algo que habitualmente sucede cuando vemos que se han alejado familiares, que naturalmente, porque no pasó nada, porque no hubo discusión, porque no pasó nada, pero empieza a existir esto de que los dejan de tener los mismos intereses, los mismos gustos, los mismos momentos para encontrarse. ¿Por qué? Porque la frecuencia energética del toroide es el que te va a vincular con personas. Nuestro campo energético empieza a vibrar de una manera que lo que va a hacer es electromagnético. Va a imantar, va a atraer hacia nosotros personas que vibren igual. O sea, y aquellas que no vibran igual o vibran de manera distinta, no, es algo natural. Es como los animales. ¿Qué pasa cuando una madre tiene sus crías y la cría ya la detecta enferma? La separa, pero los animales también tienen su campo magnético y energético. Y bueno, esa frecuencia, no es porque uno se va a enfermar porque está, sino que es la frecuencia energética que va alineándose según cuál es tu tipo de frecuencia. Y esto lo determina tu campo energético, lo determina tu toroide. Sostener lo que no vibra con vos es interferir en tu crecimiento, es interferir en esa expansión en la cual estás trabajando. Si vos te estás dedicando a conectar a tu sentir, a expandir tu corazón, a ser coherente en tu sentir, en tu hacer y en tu pensar, no podés seguir sosteniendo vínculos con los que no resonás más. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que tiene que haber una pelea, que tiene que haber un distanciamiento, pero es lo natural, es lo que pasa naturalmente en todo el ecosistema natural del planeta. ¿Se entiende?
Y otra cosa importante, ustedes vieron muchas veces, así como es tan bueno caminar en el pasto, es tan bueno y energético abrazar un árbol. ¿Por qué? Justamente porque tanto un árbol como un perro, como un gato, tienen su campo, su toroide en armonía y en pureza total y en frecuencias elevadas altísimas. Nutrirnos de esos campos energéticos eh, es ayudar a este toroide que somos a encontrar esa alineación, esa armonización, esa elevación en frecuencia, en vibración energética. Eh, yo este último tiempo tengo mucha conexión con el Maestro Jesús y una de sus enseñanzas, hay una imagen de Jesús misericordioso que sale el rayo, ¿sí? Los rayos azules, amarillos y rosas, que representan la llama trina. La llama trina es justamente eso, es la coherencia en el sentir, en el hacer y en el pensar, en la sabiduría, ¿no? Está la llama trina, la azul, la sabiduría divina, el amor divino y el poder divino. El poder está en el hacer, el amor infinito del sentir y la sabiduría del pensar. Ese rayo, ¿de dónde viene? Del centro del corazón. La llama trina se activa en el centro del corazón. ¿Y qué nos viene a pedir esa llama trina? Ser coherentes. Y en esa coherencia de expansión de nuestra aura. Ahora, Jesús dio millones de señales y enseñanzas que tienen que ver con todo esto, pero que lamentablemente el dogma de la iglesia que se creó después distorsionó y tapó y obviamente ocultó, ¿no? Porque eran muchos mensajes simples, sencillos, que tienen que ver con esto. Eh, el cielo, como era la frase que decía Jesús, el reino de los cielos está dentro nuestro. El reino de los cielos es el corazón vibracional, ¿sí? Que es donde está, a donde habita esto que acabo de decir, la sabiduría divina, el poder divino y el amor divino, que equilibrando nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro sentir, es lo que nos permite vibrar en altas frecuencias y que nuestro toroide se expanda para permitirnos vivir, ay, no me sale la palabra, vivir en coherencia con el propósito que venimos a hacer en esta vida, ¿no? Este toroide nos impulsa en nuestra evolución a expandirnos y también cuando ha sido descubierto que de alguna manera esto que sale a la luz, como hablábamos hoy con Inés, de nuestros campos energéticos, también se pudo reconocer en todo esto la inteligencia emocional, ¿no? El dar valor a la inteligencia emocional, aquello que nos limita emocionalmente, también tiene un campo energético, las emociones, y poder entrar en conexión con esas emociones, armonizarlas, equilibrarlas y darle un entendimiento, integrar la sabiduría que nos deja cada emoción, es también lo que nos va a permitir trascender la dualidad, trascender lo dual, ¿no? Yo soy buena y el otro es el malo, yo hago todo bien y el otro me viene a perjudicar. Bueno, esta activación permanente y consciente de este toroide es el que también nos va a permitir entender nuestras propias emociones. Aquello que ocurre en el entorno, en el afuera, no es más que un escenario para que yo pueda aprender de lo que me genera en mí ese escenario.
si me genera enojo, si me genera ira, si me genera tristeza, si me genera... ¿Qué mensaje me trae ese escenario a través de esas emociones? Todos son eh, propicios para que uno pueda, en ese ensayo y error, en esa observación permanente, tener la apertura, ¿sí? Para poder integrar el mensaje y expandirse, ¿sí? Expandirse cada vez más implica tener mayor claridad, mayor conciencia de todo lo que somos en esencia. Pero todo esto se logra sosteniendo este autoconocimiento permanentemente de nosotros mismos, ser conscientes de este campo energético. Hay una frase que dice, ¿cómo se sostiene esto? ¿No? ¿Cómo sostenemos este toroide, todo este campo energético cuando nos atraviesan un montón de cosas, ¿no? Porque es todo muy lindo escuchar esto. Es muy lindo saber que este toroide es el aura, la energía, esta energía electromagnética que entra y sale permanentemente y que permanentemente está tratando de reacomodarnos. Eh, y el secreto está siempre volver al corazón, siempre volver. Y hay un término que surgió, que es el recordis, le dicen, recordis. ¿Qué significa? Volver a pasar, a sentir, a recordar desde el corazón. Volver, esto que Inés contaba de su hermano cuando era chico, que decía, porque yo cuando era grande, son esas memorias guardadas desde el sentir, que no interviene el ego. Por eso los chicos desde pequeños, como su ego no está desarrollado y son puros, Jesús decía que el cielo le pertenecía a los niños por su pureza. Por eso la capacidad que tienen sus dones intactos, ¿no? Después los vamos anulando a medida por todas las interferencias de la sociedad, de la educación, de la experiencia de vida. Eh, pero este recordis significa esto, volver al corazón, volver a sentir, volver, y eso es lo que nos lleva nuevamente a nuestro origen, volver a nosotros. Las respuestas están en este corazón, no están afuera. No está en hacer doctrinas o cursos o que requieran disciplina. No, no. Uno puede, y esto lo digo en todas mis formaciones que doy, ¿no? Por supuesto que el conocimiento, la experiencia de otros es enriquecedor. Yo me sigo formando, yo sigo escuchando, sigo leyendo, pero nuestro corazón es el que tiene la sabiduría intacta, plena para nosotros. Porque lo que para mí es riqueza pura, para el otro no le significa nada, porque no es su experiencia, no es lo que necesita y no es su corazón el que se lo está diciendo. Y somos, gracias a Dios, seres individuales e irrepetibles. Entonces, eso es volver al corazón, ese es el recordis, el recordar a través del corazón. ¿Y por qué recordar? Porque venimos de millones de existencias, solo estamos volviendo a vivir para recordar lo que ya sabemos, lo que ya habita en nosotros. Es buscar aquellas herramientas, cada uno, porque la que para mí es maravillosa, para ustedes es insignificante porque no logran nada. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Es encontrar el camino, las herramientas, aquello que los nutra y los
acerque a ese corazón, que expandido y conectado es el que va a hacer que este toroide, ¿sí?, que fluye alrededor nuestro, que es lo que somos nosotros, es este campo energético, que el punto cero es el corazón, y fluye hacia arriba conectando con el chakra del alma. Desciende hasta el chakra de la tierra, por debajo de los... y vuelven a subir. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Conectando al mismo tiempo a través de este fluido con la energía que proviene del universo, con la energía que proviene de nuestra madre tierra. ¿Quiénes son los vórtices? Los chakras. Tenemos un chakra que conecta hacia arriba, que es el corona. ¿Por qué lo tenemos acá? Cuando el canal, porque está mirando hacia dónde, hacia arriba, hacia el chakra del alma. Es el que va a empezar, el que comienza conectando con el canal central. Esto lo vimos con los chakras. Después tenemos todos los chakras, pero no están solo de frente, están por detrás. ¿Qué hace? Emanan hacia adelante y hacia atrás, porque están conectados con este campo energético que es el toroide, que es toda esta gran esfera que nos envuelve y nos rodea. No es que nos rodea, somos parte de esa esfera, ¿no? ¿Y qué pasa con el chakra raíz? El chakra raíz está hacia abajo, conectando con el chakra de la tierra por debajo de nuestros pies. Nada. No sé si me queda algo más. Es un proceso como todo, esto no se logra de un día para el otro y estamos en permanente, ¿no? Porque el tema es sostenerlo y el sostenerlo implica también atravesar por tormentas. ¿Y cómo sostenemos en esas tormentas ese toroide? Y esas tormentas vienen a decirnos, a ver, ya que elevaste un poquito tu toroide, a ver cuánto sabes sostenerlo, y pasamos otra prueba, y otra prueba, y otra prueba. Y cada prueba, ¿qué significa? Un nuevo desafío. Esa nueva incomodidad que se nos... Y es un nuevo desafío para que... A ver cuánto más te podés expandir. A ver, es como cuando les enseñamos a los chicos a caminar. A ver, primero los hacemos acercar, ¿no? Que se desprendan de nuestras piernas para ir 10 centímetros. Y después le ponemos 20, el autito se lo ponemos... Bueno, esto es así, la vida es esa, ¿no? Nos llevan a ver cuánto más hoy. Y ahí está el juego. Pero el secreto creo que está el saber que ese campo energético somos nosotros, que no solo somos esto, ¿no? Y que sostenerlo, amplificarlo, depende del trabajo que realicemos para sostenernos en coherencia. Y en coherencia significa sentir, hacer y decir y pensar lo mismo. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Sin la intención de dañar a otros, porque yo puedo sentir querer acuchillar a alguien, lo siento, lo hago y lo pienso. No, esa no sería la idea justamente. Sería sentir desde el corazón en plenitud, en armonía, en amor infinito, en amor incondicional. Eh, y no desde el ego, ¿no? Porque si odio es porque estoy actuando desde el ego y desde este patrón de dualidad, lo bueno y lo malo, lo feo y lo lindo, lo negativo y lo positivo, que existe obviamente, por eso, pero
no tomando un ron, ¿no? Porque cuando uno se enoja y tiene esa bronca y ese enojo válido, sin querer lastimar a otros, por supuesto, es el ego queriendo controlar una situación. Y en donde hay control, miedo, enojo, hay un desequilibrio que se está generando. Entonces, volvemos a la inteligencia emocional. ¿Qué mensaje me está trayendo este enojo? ¿Qué es lo que tengo que ver con los ojos del alma para sanar, para liberar, para integrar? ¿Qué mensaje hay detrás de eso? Por eso es tan fundamental observarnos en el día a día. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, sea a través del camino que sea y de la herramienta. Y que la mayoría de las veces, y yo les digo siempre, solo tampoco podemos. Yo que les estoy dando esta charla y que soy alguien más como ustedes, y que quizás vengo con unos años más como Inés, leyendo, participando, cursando, eh, no sigo atravesando situaciones en las que nos pasan de todo, ¿no? Entonces, pero en ese camino uno va buscando. La Mariluján que les habla hoy, así les digo, la Mariluján que les habla hoy no es ni la de hace un año atrás. Lejos estoy de la Mariluján de hace un año atrás, pero lejos, lejísimo. Y también la de hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque las cosas que me han pasado me han llevado a moverme, a inquietarme, a pedir auxilio, a trabajar en mí con las herramientas que tengo, a, a abrir los registros todos los días para saber cómo sigo, o cómo resuelvo, o cómo hago, a hacerme Reiki Karuna, que es una herramienta de todas las que tengo, vamos a decir una de las más sencillas, la base, o hacerme una sesión cuántica o hacerme Amnayek, que es una de las de alta tecnología. O sea, también tengo que trabajar en mí, porque para poder sostener y poder compartir con otros, también tengo que ser coherente conmigo misma. Un ejemplo, hace unos meses atrás, un viernes les tuve que decir, hoy no puedo, porque había vivido una situación que me había desequilibrado de tal manera que no era coherente que yo me sentara a hablar de usted, no me acuerdo ni siquiera cuál era el tema, pero me sentía muy mal, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Eso es coherencia. A ver, que puedo derrapar y ser incoherente, sí, también me puede pasar. Y también les va a pasar a ustedes. Y es parte del crecimiento. Sí, por eso es actualizarse permanentemente, claro. Miren, les voy a contar una cosa que me pasó ayer justamente. Vieron que el sábado voy a hacer un encuentro acá presencial, eh, de sanación cuántica. Y nada, es así, la vida es así. Volvía de mi hija de Bernal y me encuentro con una chica que hacía mucho que no veía, de hace muchos años, cuando yo solo hacía Reiki. Reiki Usui, Reiki Horus, Reiki Karuna. Una época en donde yo estaba y me decían, ay, no me haces un poquito de Reiki. Yo enseguida abría el campo, estábamos en la pileta, le hacía Reiki. Había una que... Me la encuentro ayer y me dice, ¿haces Reiki en la calle? ¿Se imaginan? 6 de la tarde, mi hija al lado que me estaba ya cansada. Ay, ¿seguís haciendo Reiki? Claro, ¿qué le iba a explicar en el medio de la calle? Que yo que en realidad, ¿qué es lo que uno hace? Es todo. Reiki, sanación cuántica, radiestesia, terapias con cristales. ¿Qué es? Es energía.
Y como dice Inés, uno se va actualizando. Y sí, porque todos los seres humanos nos fuimos actualizando en estos últimos 20, 30, 40 y millones de años. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto lo hablamos ayer un poco con Diego y con Teo, que están haciendo el primer nivel de la calle, ¿no? Eh, las herramientas de que fueron canalizadas hace 100 años atrás, fueron canalizadas para los humanos de hace 100 años atrás. Estos toroides que hoy están activados en este planeta Tierra, que somos nosotros, ya vibramos en otra frecuencia. Ya vibramos energéticamente, inclusive con todo lo que está vibrando el planeta Tierra, con todas las llamaradas solares que están llegando a la Tierra. Inevitablemente estamos vibrando en otra frecuencia. Más allá del trabajo individual que nos cabe a cada ser humano, ¿no? Entonces, las herramientas que utilicemos también se han tenido que actualizar y se van a seguir actualizando, sin lugar a duda. Pero lo que más importa es que cada uno de nosotros encuentre aquella herramienta que le sea útil para volver a ese recordis, ¿no? Volver al corazón y recordar lo que somos y a qué hemos venido a vivir, el propósito de nuestra vida. Lo vamos a encontrar cuando habitemos ese toroide, lo hagamos consciente, lo hagamos fluir consciente y sepamos que en la medida que logremos esa coherencia, evitando retroalimentar el caos, la tensión, nuestro sistema nervioso, que se altere, ¿no? Yo siempre digo, la voz del noticiero a mí ya es como que me estuvieran poniendo, ¿vieron los jueguitos de los chicos cuando son chiquitos que los tíos le regalan con pilas y hace pi, 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 pi? Bueno, los noticieros para mí son esos jueguitos de los chicos que uno le quiere sacar la pila y no le encuentra cómo pararlo. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema nervioso llega un momento que todo eso que en su momento no nos dábamos cuenta que nos alteraba, ya lo empieza a rechazar. De la misma manera que empieza uno a alejarse de determinados vínculos porque no resonás, el otro tampoco no resuena y no encuentra la manera de relacionarse por eso. Nos pasa con las demás cosas. Y es ese toroide que se expande y fluye y se sostiene cada vez más en expansión y crecimiento. Bueno, cuéntenme dudas, preguntas. A ver, voy a leer porque me estuvieron escribiendo y yo cuando estoy actualizada, ¿cómo está? Rosana. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera hablar? ¿No? ¿Quieren que hagamos una meditación cortita, una activación así de toroide? ¿Sí? Bien. A ver, no sé si quieren, son y 19, ¿quieren hacer un recreíto o están para arrancar? Me dicen. Si quieren paramos 2 minutitos y bueno, no hay. Sí, paramos, ¿les parece? Y 23, volvemos y arrancamos, ¿sí? Ahí estamos. Y 23 arrancamos. Les voy a poner música mientras.
Bien. Bueno, me dicen si están preparados, me levantan un dedito. Voy a bajar un poco el tono. Voy a poner otra música. Bueno, nos vamos a poner en una posición cómoda. Si pueden estar sentados mejor, porque de esa manera pueden hacer consciente el toroide. Vamos a hacerlo. A ver. Ahí estamos. Bien. ¿Estamos todos bien? Bien. Perfecto. Bueno. Nos sentamos, nos ponemos en una posición cómoda. Vamos cerrando los ojos. Y a conectar con la respiración. La respiración es la herramienta en primer orden para recalibrarnos energéticamente, para comenzar a hacer una limpieza, porque al inhalar, inhalamos lento, suave y profundo. Ponemos nuestra atención, volvemos a nosotros. Esa atención vuelve a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, a nuestro sentir. Y al exhalar, liberamos toda tensión, toda preocupación. Repetimos nuevamente. Lo hacemos 2 veces más. Que esta respiración nos ayude a relajar todo nuestro cuerpo físico. A detener esa mente. A aflojar los músculos, las tensiones. Y cuando terminamos, vamos a seguir prestando atención al ritmo que toma nuestra respiración. Puede ser más corto, el ritmo natural que toma, pero seguimos prestando atención a esa respiración. Cuando inhalamos, cuando exhalamos. Y así en esa calma, nuestros guías y maestros nos van a asistir, nos van a acompañar, activando en todo nuestro alrededor el gran tubo de luz que proviene del gran sol central. Este tubo de luz que nos envuelve, que se activa todo en nuestro alrededor y que nos conecta con el centro de la Tierra. Y ahora sí vamos a volver a inhalar profundo y esta vez vamos a tomar toda esa energía que proviene del sol para llevarla al centro de nuestro corazón, allí. Inhalamos y llevamos toda esa energía al centro vibracional, al punto cero de este toroide en el que estamos, en el que somos, en el que habitamos. En cada inhalación, ese punto cero se expande, se intensifica en frecuencia. Y cada vez que exhalamos, esta esfera, este punto cero se expande y crece. Crece cubriendo todo nuestro pecho. Volvemos a inhalar profundo y cuando exhalamos se expande aún más, creciendo, cubriendo todo nuestro abdomen, toda nuestra espalda. Volvemos a inhalar y va a expandirse por arriba de nuestra cabeza.
por debajo de nuestras rodillas. Inhalamos una vez más y se expande por arriba de nuestra cabeza, por debajo de nuestros pies y todo a nuestro alrededor. Se expande una vez más a 1 metro a la redonda. Inhalamos y al exhalar vemos cómo se expande y se expande y se expande cada vez más. Desde allí nuestros maestros, guías y seres de luz nos extienden una malla protectora, una malla como si fuera el manto, la flor de la vida o una rejilla dorada que blinda, sella y protege nuestro campo energético. Desde el centro de nuestro corazón, un gran fluido, como si fuera un gran cordón energético, comienza a subir por el canal central, llegando a la laringe, iluminando toda la laringe, todas las cuerdas vocales y todo lo que en ella se emana. Este flujo energético, este cordón, que lo podemos ver de un color blanco intenso, de un color dorado, de un color azul, de un color verde, cada uno lo verá como sienta, respetando su sentir, su corazón vibracional. Este flujo energético sigue subiendo hasta llegar a las glándulas pineal y pituitaria, al tercer ojo, activando, emanando. Va a seguir subiendo hasta la coronilla, por arriba de nuestra cabeza, apenas unos milímetros de nuestra coronilla, de nuestro de nuestro cuero cabelludo, activando este canal, activando nuestra conciencia. Desde allí este cordón, este campo energético, este flujo energético sube unos centímetros más hasta conectar con el chakra del alma, con la estrella del alma, por arriba de nuestra cabeza, como si tuviéramos una gran esfera del tamaño de un balón. Y desde allí, como si fuera una gran cascada, se va a expandir descendiendo por todo nuestro campo energético. Ese campo energético ya activado va a descender como si fuera una gran lluvia, nutriendo todos nuestros campos energéticos, nuestro campo físico, emocional, mental, espiritual, como si fuéramos una gran cebolla con distintas capas que todas reciben este flujo energético, esta dinámica energética, esta frecuencia energética descendiendo hasta conectar con la estrella de la Tierra por debajo de unos centímetros de nuestros pies, siendo esta también como otro balón energético que se activa, ese balón energético que se nutre de la Madre Tierra, del fluir de nuestra Madre Tierra. Y este flujo que llegó energético a esta estrella de la Tierra va a comenzar a subir como otro cordón que va a subir por nuestros pies, por nuestro chakra raíz, va a comenzar a ascender a través del sacro en el bajo abdomen, va a conectar con el plexo solar en el centro del abdomen por arriba del ombligo, nutriendo todos los campos energéticos que nutre, todos los órganos.
y ese flujo energético vuelve a conectar con el corazón vibracional. Y este fluir continúa su camino, subiendo nuevamente, subiendo a través de todos los chakras, para volver a descender por todo el campo energético. Y este fluido que desciende puede comenzar a tener distintas direcciones, como formando infinitos o el número 8. Va tomando un patrón ordenado, un patrón sistémico y ordenado hasta el chakra raíz, para volver a ascender por todo nuestro campo energético. Y sentimos cómo todo este campo energético desciende y asciende, renovando, equilibrando, armonizando los vórtices energéticos, tanto los principales como los secundarios, y también recibiendo la energía divina a través del chakra del alma, que nos conecta con el universo, con el gran sol central, y al mismo tiempo recibiendo la energía de la madre tierra a través del chakra de la tierra. Y sentimos como este flujo es continuo, constante, armonioso y sostenido, con una malla, un manto que sella y blinda este campo energético que somos, para que nada ni nadie pueda invadirlo, porque somos soberanos de nuestra propia energía. Somos una fuente inagotable de energía divina del cosmos y de la madre tierra. Y en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho, esta energía sagrada nos emana sabiduría divina, amor divino y poder divino. La habitamos, la integramos para sostener en coherencia hacemos una inhalación profunda, suave, lenta, consciente, para sentir, integrar y hacer consciente lo que somos en expansión. Y antes de regresar, vamos a sentir como desde nuestro corazón vibracional, este cordón, este flujo energético plateado desciende. Desciende por los pies, por la estrella de la tierra y nos enraiza. Nos enraizamos para hacer consciente que este toroide, que esta energía que fluye entre nosotros, esta energía divina de luz, de armonización, de equilibrio, de coherencia, también se sostiene en la materia. Este cordón plateado que nos recuerda que estamos unidos al corazón de la tierra,
al corazón vibracional de ese toroide que también habitamos, el de nuestra Madre Tierra, y que todos somos uno, gracias a este toroide vibracional, a este corazón vibracional de nuestra Madre Tierra. Pisamos fuerte. Sentimos nuestros pies firmes, enraizados a nuestra Madre Tierra. Inhalamos profundo y vamos a agradecer a nuestros guías y maestros que nos han acompañado, nos han asistido, nos han sostenido para hacer consciente este toroide, para habitarlo de manera consciente y permanente. Vamos a pisar bien fuerte, vamos a empezar a mover las manos, a girar suavemente la cabeza. Y cuando lo sientan podrán abrir los ojos. ¿Por qué no lo desarmamos? ¿Por qué no nos volvemos? Porque la idea es que hagamos todos los días consciente a este toroide. Pero también es fundamental que estemos enraizados en la materia. Espero que les haya gustado. Que les sea útil, que lo disfruten. Y nos hablamos cualquier cosa por el grupo. Gracias Inés, gracias Chiqui, Diego, Roxana, gracias por estar, por sumarse, por permitirme hacer el encuentro, porque si no yo sola sería una loca hablando, por más que ya sé que estoy loca, pero bueno, gracias por sumarse, gracias a ustedes, gracias. Nos vemos, les comparto luego la grabación y un abrazo grande. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, gracias, gracias.